Bueno, a continuación voy a hablar acerca de los autores, juntos con sus obras, los más importantes de la Ilustración y del Renacimiento. Vamos a empezar con Jean-Jacques Rousseau, o como lo quieran llamar. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Évreux, Francia, el 2 de julio de 1778. Fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, a pesar de las contradicciones que lo separaron de los principales representantes del movimiento de la Ilustración. Ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Hasta su época se educaba a los niños como si fueran adultos en pequeño. Para Rousseau la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir y que lo son propios igualmente a la adolescencia. Los maestros deben de tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas, decía Rousseau. Para él era la educación en cuanto a si eres adulto o eres niño o un pequeño solamente, pues es muy importante en cuanto a lo que eres. O sea, tú aprendes, depende de lo que eres. Era como el pensamiento que tenía Rousseau en base a la educación. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación, decía Rousseau. A Rousseau se le considera como el representante típico del tratamiento individual en la educación, además de que es más bien un filósofo político, más no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio de la Educación, promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, valga la redundancia, siendo este uno de los principales aportes en el campo de la pedagogía. Las obras más importantes de Rousseau es Contrato Social y Emilio de la Educación. El contrato social es una filosofía política que trata principalmente sobre la libertad del hombre bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Emilio de la Educación es un tratado filosófico que se centra en la naturaleza del hombre y pues para Rousseau es una de sus obras más importantes. Ahora tenemos a Denis Diderot, también perteneciente a la literatura de la Ilustración. Nació el 5 de octubre de 1713 en Francia y murió el 31 de julio de 1784 en Francia a los 70 años. Fue un filósofo y escritor francés que editó junto con D'Alembert la célebre enciclopedia, pues que fue un invento súper importante para la historia como tanto para la evolución del hombre. Fue el hijo mayor de un acomodado cuchillero, que era su padre, a quien admiraba demasiado porque era un hombre muy trabajador. En el centro de pensamiento de Denis estaba en el conflicto entre la razón y la sensibilidad. Para Diderot, la razón se caracterizaba por la búsqueda del conocimiento con fundamento científico y por la verificabilidad. Esto era por esto, o como él decía, que el conocimiento se halla mediante los sentimientos, más no por una revelación divina, por decirlo así. Por esto es que fue encarcelado, ya que pues era como una falta de respeto para la iglesia decir algo así como lo que dijo Diderot. Por esto lo encarcelaron 3 meses, el cual pues su proyecto de la enciclopedia quedó como puesta en pie, pero no la desarrolló en el momento por este hecho. Más sin embargo, estuvieron sus colegas para que después de que saliera elaboraran dicho libro o idea que tenía Diderot acerca del conocimiento. Y ya para concluir acerca de Diderot, pues se sabe que la obra más importante de él es la enciclopedia, o llamada originalmente como es, Enciclopedia o Diccionario de las Ciencias, las Artes y los Oficios.
Ahora tenemos a Jonathan Swift, también un autor perteneciente a la literatura de la Ilustración. Nació el 30 de noviembre de 1667 en Irlanda y murió el 19 de octubre de 1745 en Irlanda a los 78 años. Fue un escritor satírico irlandés, criado en Irlanda, aunque con fuertes lazos con Inglaterra. Swift estudió en la Trinity College de Dublín, trabajó como asistente político. Son famosas sus cartas y discursos que le valieron más de un enemigo, y finalmente fue ordenado como pastor de la Iglesia de Irlanda. Posteriormente, y dentro de sus funciones como asesor político, viajó a Inglaterra, donde vivió casi hasta el final de sus días. Un dato curioso acerca de este autor es que se le considera el creador del nombre de mujer Vanessa, que goza actualmente de gran popularidad. Pues hoy en día podemos ver que hay amigas llamadas Vanessa y así. Su obra más importante son los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver es la obra de narración más larga o más conocida que tiene este autor, Jonathan Swift, y pues es un clásico de la literatura en inglés. A la hora se le considera un clásico de la literatura universal y ha inspirado numerosas adaptaciones y versiones. El libro se volvió famoso tan pronto como fue publicado. Ahora tenemos a Tomás Moro, que hace parte de la literatura del Renacimiento. Nació el 7 de febrero de 1478 en Londres y murió el 6 de julio de 1535 en Londres también. Fue un pensador, un teólogo, político, humanista, escritor, inglés. Fue muchas cosas. También fue Lord Canciller de Enrique VII, profesor de leyes, juez de negocios y abogado de por sí. Procedente de la pequeña nobleza, estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente. En 1535 fue enjuiciado por orden del rey Enrique VII, fue declarado culpable y recibió condena de muerte. Permaneció en prisión en la Torre de Londres. Desde otro dato de Tomás Moro es que desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía. Su obra más importante es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal, asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre, que pues la isla era